¿Estamos listos para recibir la palabra? Vamos a hacer una oración de fe basada en la palabra del Señor. Y yo quiero que usted repita conmigo: yo creo, dígalo fuerte, yo creo que el Señor me va a hablar esta tarde. Porque su palabra, que es viva y es eficaz, va a penetrar a mi corazón. Mi corazón es el terreno donde Dios depositará la semilla de su palabra. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, en esta tarde, yo creo que Dios nos va a edificar con su palabra. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte de alabanza a Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder escucharla. Tome su lugar, mi hermano, y le pido que abra su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Quiero tratar un tema que los que no lo han escuchado van a ser bendecidos y los que ya lo han escuchado van a ser reafirmados. Este mensaje lo acabo de compartir el miércoles y creo que por el Espíritu Santo Dios nos ha guiado a compartirlo en este día domingo, porque Dios nos quiere ministrar. No sé cuántos de los que están aquí el día de hoy han venido con alguna necesidad. Es posible que tú estás aquí, quizá hay alguna necesidad, alguna petición en tu corazón, y es muy posible también que esa petición o esa necesidad que tú traes en tu corazón te ha robado la paz o te ha desenfocado del camino del Señor, pero hoy el Señor nos va a ministrar. Pero antes quiere que escuchemos su palabra, el consejo de su palabra. Y el título del mensaje es La oración y la soberanía de Dios. Voy a basar este mensaje en esta escritura que escribió Pablo a los romanos. ¿Qué era lo que estaba sucediendo con los romanos? Pues bueno, ellos estaban, como muchas de las iglesias a las que les predicó el apóstol Pablo, muchas de ellas estaban en graves peligros a causa y a resultado de tanto falso maestro que se había levantado. Y los cristianos de Roma les estaba costando trabajo entender la soberanía de Dios. Entonces Pablo en el capítulo 8 se toma el tiempo para escribirles y tratar de reforzarles su fe y que su fe no desmayara, que ellos se mantuvieran con sus ojos puestos en el autor y el consumador de la fe. Y en este versículo 28 les escribe Pablo y les dice: y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Usted ama a Dios? Porque a Dios hay que amarlo en todo tiempo, no solamente en el tiempo cuando todo nos va bien, cuando no falta nada. A Dios hay que amarlo en todo tiempo, para que entonces ese Dios al que amamos en todo tiempo, Él pueda tener la cobertura que nosotros como sus hijos necesitamos. Por eso es que Pablo dice: y sabemos, porque algunos no saben, que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de propósitos? Nada sucede a nuestro alrededor si no hay un propósito, porque Él es un Dios de propósitos. El día de hoy tú estás aquí porque Dios tiene un propósito. Al salir de aquí, tú tendrás algunas experiencias con tu familia, en tu casa, porque Dios es un Dios de propósito. Dios no hace nada si no hay un propósito en nuestra vida. Dios no permite nada en nuestra vida si no hay un propósito. Y Pablo les escribe, les dice: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y este llamamiento no es un llamamiento al ministerio, es un llamamiento mucho mejor. Es un llamamiento a la salvación. ¿Cuántos ya recibieron la salvación? Y por causa de esa salvación que usted y yo ya recibimos, ahora
tenemos la oportunidad de vivir una nueva vida en Cristo. Qué bendición vivir una nueva vida en Cristo. Antes estábamos sin esperanza, vivíamos en este mundo sin propósito, no conocíamos un destino eterno, pero ahora conocemos que cuando los días de nuestra vida terminen en este mundo, vamos a pasar por toda una eternidad en el reino de los cielos. Yo quiero estar allá. Yo quiero estar allá. ¿Cuántos quieren estar allá? A veces le decimos al Señor, Señor, quiero estar en tu presencia, pero no nos queremos ir de este mundo. Seguimos aferrados a este mundo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y morir, ganancia. Porque Pablo sabía que era mejor estar en el reino de los cielos. Así que, si hemos de hablar de oración y hemos de hablar de la soberanía de Dios, pues estos dos términos tenemos que definirlos, tenemos que saber qué es lo que significan. Y oración, todos sabemos que la oración es dialogar con Dios. En otras palabras, nos acercamos a la presencia del Señor a dialogar con Él, y en nuestro diálogo surgen palabras primero que deben alabarlo a Él, adorarlo a Él, palabras que deben elogiarlo a Él. Nuestras palabras que salen de nuestro corazón para el Señor deben de ser palabras que lo exalten a Él, que lo glorifiquen a Él, palabras que usemos para presentarle nuestras peticiones con ruego, con súplica, pero también de nuestro corazón debe de salir gratitud. ¿Qué debe de salir de nuestro corazón? Gratitud. Y todo esto lo hacemos y lo desarrollamos a través de la oración. Así que la oración es hablar con Dios, es dialogar con Dios, es expresarle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Y Él como Padre está ahí atento para escuchar nuestras oraciones. Y la soberanía de Dios significa que Él es la autoridad. No es decir, Dios, tú tienes autoridad. No, Él es la autoridad misma. No sé cuántos estarán de acuerdo conmigo. ¿Cuántos están de acuerdo que Él es la autoridad? Y no solamente es la autoridad, Él es el poder supremo. En este mundo en la política hay el poder supremo. El presidente tiene un poder, pero por encima de todo poder terrenal está el poder de Dios, el poder supremo de Dios. Y ese Dios que es soberano es el poder supremo porque Él tiene el control de todas las cosas. De las cosas buenas que suceden en nuestra vida, pero también de las cosas malas que aparentemente suceden en nuestra vida y que para nosotros nos parecen malas. Él tiene el control de todas las cosas porque no hay absolutamente nada que escapa del control de Dios. Porque Él es el único también, soberanía significa que Él es el único que da las órdenes y las órdenes que Él da se obedecen sin cuestionar. Eso, a grandes rasgos, mis hermanos, eso es la soberanía de Dios. Entonces vamos a hablar de lo que es la oración y la soberanía de Dios. Porque sucede que cuando no entendemos la soberanía de Dios, por no entender la soberanía de Dios, hay quienes suponen que Dios tiene hijos predilectos. ¿Será así? La Biblia habla en Malaquías capítulo 1, hablando de Jacob y Esaú, dice la Biblia ahí que Dios amó más a Jacob que a Esaú. Y la pregunta es, ¿amó más a Jacob porque Jacob era el hijo predilecto de Dios? No, la Biblia usa terminología para que nosotros podamos entender en nuestro nivel terrenal, que podamos entender un poco el corazón de Dios. Pero tenemos que saber que Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, Dios no tiene hijos predilectos. ¿Ya sabía eso? Dios no tiene hijos predilectos, porque si no estaría atentando contra su naturaleza. Y su naturaleza es que Él es Dios de amor. Y Él nos ama a todos por igual, ¿sí? Así que cuando no se entiende la soberanía de Dios, a veces se piensa que porque Dios le responde a uno sus peticiones y a otro no, ya suponemos que Dios tiene hijos predilectos. Una ocasión hubo una discusión entre dos creyentes que iban a la misma iglesia.
Y uno de ellos, por no entender la soberanía de Dios, él le dijo al otro: Dios a mí nunca me escucha mis oraciones. Dios no las escucha. Yo me supongo que Dios ya perdió el control de mi vida. Yo creo que Dios ya no tiene cuidado de mi vida. Y el otro, que sí entendía la soberanía de Dios, afirmó todo lo contrario, diciendo: pues déjame decirte, mi hermano en Cristo, que el mismo Dios que tú alabas es el mismo Dios que también yo alabo. Es el mismo Dios en el que yo creo. Y ese Dios siempre contesta todas mis oraciones. El asunto es que en algunas ocasiones Dios me responde que sí, y en algunas otras ocasiones Dios me responde que no. Pero siempre, siempre, siempre Dios responde las oraciones. ¿Cuántos estarán de acuerdo conmigo en eso? Así es Dios. Dios siempre va a responder nuestras oraciones. Y el problema no está en Dios, sino en nosotros, que no tenemos oídos espirituales para oír con el oído espiritual a Dios. Y también a veces, por no tener ese oído espiritual y conocer la soberanía de Dios, empezamos a hacer especulaciones hacia Dios, especulaciones personales que no tienen nada que ver con Dios. Pero Él es el Dios que escucha toda oración. Diga conmigo: Dios escuchará siempre mis oraciones. Y dice la Biblia que Él es Dios, y el que oye la palabra de Dios, entonces escucha la voz de Dios. El que oye a Dios no solamente tiene el regalo de su palabra, sino además tendrá el oído para escuchar la voz de Dios. Y Dios obra siempre conforme a un plan y a un propósito, porque Él es soberano. ¿Cómo es Dios? Dios es soberano. Y a mí me maravilla y me sorprende mucho la vida del apóstol Pablo. ¿Alguna ocasión usted ha estudiado la vida del apóstol Pablo? Podemos ver las maravillas de cómo Dios tuvo misericordia de un hombre que era un acérrimo rival contra los cristianos. Dios tuvo misericordia de este hombre, pudiendo haberlo fulminado y haber acabado con él. Dios tuvo misericordia con Pablo porque tenía un propósito para con Pablo. ¿Cuál era el propósito? Que de ser un perseguidor de la iglesia se convirtiera en un predicador para la iglesia. Y el apóstol Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Y a mí me maravilla y me sorprende que Pablo, siendo el hombre que fue y que tuvo experiencia, por ejemplo, él tuvo la experiencia de haber sido arrebatado y llevado hasta el tercer cielo. Oiga, qué experiencia tan impresionante. Llevado al tercer cielo, y estando, dice la Biblia, que estando ahí en el paraíso, oyó palabras inefables, que se traduce palabras inexplicables o inexpresables, que no le es dado al hombre expresar con palabras. Pero también dice la Biblia que ahí él pudo experimentar la grandeza de las revelaciones de Dios. A través de la experiencia del apóstol Pablo, vamos a entender por la palabra inspirada, porque la palabra de Dios es la palabra que fue inspirada por Dios. En otras palabras, Dios tuvo el cuidado de su escrito, de todos aquellos hombres que escribieron la palabra del Señor, fueron inspirados por Dios. Entonces, de acuerdo a todos esos hombres y a lo que Pablo escribió, vamos a poder entender un poco acerca de la soberanía de Dios. Le invito a que venga conmigo a 2 de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Mire lo que escribió el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7. Mire lo que él escribió. Él dijo: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Dos palabras muy importantes aquí. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, que significa o se traduce elevarse a sí mismo a un lugar haciéndose arrogante. Yo quiero que ponga atención, porque había un propósito en la vida del apóstol Pablo. Y él entendió la soberanía de Dios, por eso él escribió lo que escribió. Para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, que significa fuera de medida o sin medida, me fue dado un aguijón.
Voy a leerle otra versión, una versión parafraseada de este versículo. Dice de la siguiente manera, para que entendamos mucho mejor. Y para que las extraordinarias y sobrenaturales revelaciones que recibí del Señor no me hicieran elevarme a mí mismo a un lugar de arrogancia, fuera de la medida o sin medida, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué le fue dado? Un aguijón. ¿Sabía usted que la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes? Eso dice la Biblia. Dios resiste a los soberbios, se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y cuando nos falta la humildad, o cuando carecemos de humildad, Dios se encarga de ponernos algunos aguijones. Es posible que usted está aquí y está, o ya tiene bien identificado su aguijón. A todos eventualmente en la vida diaria, en el caminar de la vida cristiana, de repente cuando somos exaltados a un lugar que no nos pertenece y que tiene que ver con soberbia y orgullo, el Señor se encarga de mantenernos humildes, ¿sí? Y había un propósito con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, siendo el hombre tan sabio que fue, con un conocimiento de la ley muy tremendo, pero con las revelaciones que Dios le dio al apóstol Pablo también, era muy posible que él pudiera en su carne tener la tendencia a ser arrogante, a ser soberbio. Entonces, como Dios sabía, porque Él es omnisciente y todo lo sabe, y Él sabía que el apóstol Pablo podía tener la tendencia a la soberbia o la arrogancia, se encargó de mantenerlo humilde a través de un aguijón. Algunos varones podrán decir, pues creo que mi mujer es mi aguijón. Yo no sé. O alguna mujer puede decir, este marido que tengo es mi aguijón. Yo no sé. O a lo mejor pudieras decir, el hermano que tengo a mi lado es mi aguijoncito. Bueno, yo no sé, pero si es que tú estás experimentando con algún aguijón en tu vida, escúchame bien esto, el propósito que Dios tiene es mantenernos en una actitud humilde. Mansos y humildes de corazón. Porque ese era el carácter de Jesús. Jesús era manso y humilde de corazón. Y la Biblia también dice que Dios pelea por los mansos de la tierra. A los orgullosos, es más, a los orgullosos ni el diablo los quiere. Porque Él es el padre del orgullo, Satanás, y no quiere que alguien esté por encima de Él, ¿verdad? Entonces, fue un aguijón enviado y permitido por Dios, ese Dios soberano, con el propósito de mantener a Pablo humilde. Y sin que esto sea confirmado, se cree que ese aguijón que mantenía a Pablo humilde, se cree que era una enfermedad que todos conocemos como la epilepsia, que es una enfermedad provocada por el desequilibrio de la actividad eléctrica en las neuronas o en algunas zonas del cerebro que provoca convulsiones recurrentes. Esto no está confirmado. Algunos mencionan o comentan que posiblemente fue un problema de epilepsia. Lo cierto es que era un aguijón. Y ese aguijón, o esa palabra aguijón, significa literalmente una estaca para la carne. Algo punzante que produce dolor. Como las espadas que usan aquí las panderistas. Si usted trajera una de esas espadas aquí enterrada, le estaría produciendo dolor a cualquiera. ¿Sí? Esa es la idea que da la palabra aguijón, una estaca para la carne. Y yo puedo ver por la insistencia de la oración y el clamor tan profundo que salió del corazón del apóstol Pablo, que es muy posible que se trataba quizá de un problema físico que le producía dolor, pero era un problema también que lo humillaba constante y recurrentemente.
porque él dijo que era un mensajero de Satanás. Dice, que me abofeté todos los días, ese aguijón estaba golpeando. En otras palabras, se trataba de un enviado de Satanás que afligía a Pablo constante y continuamente. No está bien claro, no está bien definido si ese enviado de Satanás se trataba de un dolor físico o también se trataba de los falsos maestros que con sus falsas enseñanzas estaban desviando y sacando del camino a los cristianos ya convertidos de la iglesia en Corinto, iglesia que Pablo amaba. Y que si estos eran desviados por los falsos maestros, a Pablo le dolía en su corazón. Y Pablo veía que los corintios, usted estudia la primera y la segunda carta de los corintios y se va a dar cuenta que los corintios eran tremendos, muchos de ellos eran mentirosos, muchos de ellos había divisiones entre ellos, había problemas de inmoralidad. Los que estaban dentro de la iglesia, muchos de ellos estaban siendo desviados y a Pablo le dolía en su corazón. Entonces, posiblemente es que había un dolor físico o el dolor que le producía constante y continuamente era ver que los hermanos no crecían en Cristo, y eso produce dolor a nosotros los pastores. Lo cierto es que el apóstol experimenta un sufrimiento doloroso, constante y además humillante. Pero ya lo sabemos que había un propósito detrás de todo, como siempre lo hay dentro de la soberanía de Dios. Y porque mire lo que dice a continuación. Voy a retomar el versículo 7. Estoy en Corintios 12:7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para propósito. Ahí está el propósito. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cómo está su corazón en este día? ¿Es un corazón manso y humilde? Porque la Biblia dice, hablando Jesús en las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos heredarán la tierra. ¿Verdad? En otras palabras, los cristianos, para poder establecernos en una buena comunicación con el Señor, necesitamos acercarnos con Él con una actitud mansa y humilde de corazón. ¿Sí? Versículo 8. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces oró Pablo? 3 veces. Y dice ahí que fue un ruego. Y cuando usted y yo leemos ahí, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, esa palabra ruego, o ese verbo ruego, que todos los verbos contienen una acción. Ese verbo ruego es mucho más intenso de lo que parece. Porque la palabra ruego, cuando usted y yo vamos al original, significa algo que sale de lo profundo del corazón, algo que se implora, una invocación a Dios. Y como era un dolor punzante, era un dolor intenso que lo mantenía humillado, constante y continuamente, él deseaba con todo su corazón que ese dolor se le quitara. Imploró a Dios, invocó a Dios, como cuando usted y yo tenemos una necesidad apremiante que nos produce dolor. Por ejemplo, cuando vemos que nuestros hijos se han alejado y que están viviendo en el mundo, quizá algunos de ellos autodestruyéndose. ¿A qué padre de familia le gusta ver a sus hijos autodestruyéndose a través de las drogas? Y eso produce dolor. Dolor en el corazón. Porque nuestros hijos no son la mascota de la casa, son el producto del amor entre papá y mamá. ¿Ya sabían eso los hijos? Todos los que somos hijos debemos entender esto y tenerlo muy claro, ¿verdad? Entonces, he rogado al Señor, he implorado al Señor, he suplicado a Dios que lo quite de mí. Y notemos cómo Pablo en esta oración estaba anhelando profundamente ser sanado, porque ese aguijón que le producía dolor también le era como un estorbo para el ministerio. Sin embargo, aún a pesar de que había dolor, Pablo no dejó de predicar la palabra.
Pablo siguió predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y dando consejos y edificando a la gente y orando por la gente, ministrando a la gente. No le importaba a Pablo el dolor tan profundo que había en su cuerpo. Y la pregunta que yo tengo para ustedes, porque estamos hablando de la oración, que es un diálogo, es comunicarle al Señor nuestras necesidades. La pregunta que yo tengo para ustedes es la siguiente: ¿Dios respondió la oración de Pablo, sí o no? Piense un momento. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué le respondió el Señor? Bástate mi gracia. La pregunta es: ¿Dios le quitó el aguijón a Pablo, sí o no? No, no se lo quitó. ¿Le respondió su oración? Sí, sí la respondió. Pero no se la respondió conforme a lo que Pablo deseaba, sino Dios respondió su oración conforme al propósito que Dios tenía para Pablo, que era mantenerlo humilde. Sí. Mire la respuesta de Dios para Pablo, versículo 9. Y me ha dicho, que también podemos entenderlo, y me ha respondido. Entonces Dios sí respondió la oración de Pablo. La respuesta a la pregunta, ¿respondió el Señor la oración de Pablo? Sí, sí la respondió. Aquí está la respuesta, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder, diga todos conmigo, mi poder, el poder de Dios, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En nuestras debilidades. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, el poder de Cristo reposa donde hay debilidad. Y necesitamos del poder de Cristo, especialmente en la debilidad, precisamente para poder soportar los dolores que vienen a nuestra vida. Necesitamos del poder de Cristo. Por eso también el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No de nuestra fuerza, porque cuando nosotros empezamos a tratar de resolver nuestros conflictos, nuestras situaciones difíciles, en nuestra propia fuerza nos vamos a debilitar y a desgastar. Pero cuando hacemos la lucha y peleamos las batallas de todos los días con la fuerza del Señor, la cosa cambia completamente. Por eso es que Pablo pudo reconocer y escribirle a los corintios: y me ha respondido el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Escucha este pensamiento, ponga atención ahí. Cuando más débil por la prueba se hace un creyente, más grande y resplandeciente será la manifestación de la gracia de Dios. ¿Entendió el pensamiento? ¿Sí lo entendió? ¿Sí entendieron o no entendieron? Porque les voy a preguntar, a ver, explícame el pensamiento. Lo voy a volver a repetir. Cuando más débiles por las pruebas nos hacemos los creyentes, más grande y resplandeciente será la manifestación de la gracia de Dios. Ahora sí lo entendió, porque ya escuché algunos amenes. Y escuche este siguiente pensamiento, o sea, hay debilidad en nuestra vida, y cuando somos débiles, entonces la gracia de Dios se manifiesta para soportar el dolor, ¿verdad? Entonces, por eso es que Pablo se gloriaba en las debilidades, porque él sabía que la gracia de Dios iba a ser manifestada en su dolor y en su debilidad. Así que si usted está padeciendo y se siente débil espiritualmente o se siente débil físicamente, gloríese en su debilidad, porque es en ese momento donde el poder de Dios se va a manifestar a través de su gracia. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, todo es por gracia. Somos y estamos donde estamos por su gracia. No es porque somos los mejores cristianos, porque no hay nada de bueno en nosotros. Así dice la Biblia, no lo digo yo. Porque hay personas que dicen: es que yo soy tan bueno,
ya no fumo, ya no tomo, ya no digo malas palabras, soy tan bueno. Pero el profeta Isaías decía que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. En otras palabras, nuestras bondades vienen a ser para Dios, ese Dios que es justo y que es soberano, vienen a ser como trapos de inmundicia. No hay nada de bueno en nosotros. El profeta Jeremías dijo: engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Solamente el Señor lo conoce. Pero el corazón, este corazón, aunque ya hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, este corazón nos traiciona. Este corazón también suele engañarnos. Por eso hay que estar bien fundamentados en el consejo de su palabra. Por eso es que hay que estar con nuestros ojos bien puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso es que necesitamos tener comunión con Él todos los días, constante y continuamente, porque todos los días se nos presentan diferentes tipos de tentaciones. Y todas las tentaciones que se nos presentan llevan como propósito hacernos caer y desviarnos del camino. Necesitamos estar bien conectados con el Señor. Entonces, cuanto más débil por la prueba se hace un creyente, más grande y resplandeciente será la manifestación de la gracia de Dios. ¿Cuántos saben que todo es por gracia? Ahora escuche bien este siguiente pensamiento. Y mientras más grande es la manifestación de la gracia, más es la deuda o mayor es la deuda que tenemos con quien nos proveyó de su gracia. ¿Entendió el pensamiento? ¿El segundo pensamiento? Bueno, lo voy a volver a leer para que nos quede más claro. Ya sabemos que todo es por gracia. Pablo dijo: soy lo que soy por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Él entendía la gracia de Dios en él. Entonces, mientras más grande es la manifestación de la gracia, mayor es la deuda que tenemos con quien nos ha provisto de la gracia, que es Dios. Entonces, la conclusión acerca de la gracia es la siguiente: hermanos, somos deudores de Dios, a Dios. Alguien que es deudor es alguien que está obligado a pagar algo porque sabe y entiende que algo debe. ¿Sí? Y Pablo había recibido la gracia de Dios no solamente para soportar el dolor, sino mucho más que soportar el dolor. Él recibió la gracia que no merecía, y recibió la gracia para recibir la salvación. Por lo tanto, él escribió a los romanos, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios: soy deudor. Él se sentía con la obligación de predicarles el evangelio a los romanos, a los griegos, a los sabios, a los no sabios. Se sentía con esa responsabilidad. Además, este fue el ministerio que le fue encomendado, la predicación del evangelio. Y él predicaba, de gracia recibía y de gracia daba, porque se sentía deudor. Alguien que no se siente deudor de los demás, somos deudores los unos de los otros. Yo no sé si usted sabía. Porque todos hemos recibido la gracia de Dios. Y si yo entiendo que la gracia de Dios ha sido manifestada en mi vida, entonces yo tengo que entender también que soy deudor de ustedes. Soy deudor de Dios. Pero también somos deudores los unos de los otros. Ya estaremos hablando más de este tema. ¿Sí? Entonces dice el apóstol Pablo: y me ha dicho el Señor y me ha respondido el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Y ahí la palabra gloriarse significa alabar, significa adorar y exaltar al Señor en medio del dolor. Por eso yo decía al principio, a Dios hay que amarlo en todo tiempo. Y con Dios hay que gloriarnos también en todo tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose el poder de Cristo sobre mí. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Ponga atención aquí. Dice Pablo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Oiga,
La reacción inmediata cuando alguien está padeciendo, está atravesando por alguna prueba, algún dolor que le produce aflicción, angustia, desesperación, la reacción inmediata no es de gozo, ¿verdad que no? De repente preguntamos, ¿por qué me está pasando esto, Señor? Que pudiera ser mucho mejor. ¿Con qué propósito, Señor, estás produciendo en mí este dolor y esta aflicción? Yo no sé en qué situación usted se encuentra. No sé si quizá usted tenga algún problema familiar o algún problema económico o algún problema físico que le está produciendo dolor. Lo que sí sé es que Pablo dice ahí, por amor a Cristo me gozo en la debilidad. Una debilidad tiene que ver con una aflicción, donde las aflicciones a veces nos llevan a desmayar, donde también las aflicciones nos llevan a que nuestra fe se debilita, ¿verdad? Pero qué tremendo que Pablo, en lugar de debilitarse en la fe, él se gozaba. Escuche este pensamiento: el profundo amor a Cristo, profundo amor por Cristo y el amor a Cristo debe producir en nosotros gozo, pero un gozo que provenga de Él. No un gozo fabricado o producido por nosotros. El gozo que nosotros podemos fabricar o producir es un gozo terrenal, pero el gozo que proviene de Él es un gozo que nos viene en las pruebas, en las aflicciones y en las necesidades, pero ahí permanece el gozo del Señor, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Es el gozo del Señor tu fortaleza? Bueno, cuando venga la debilidad te vas a gozar. Porque Santiago le escribe a la iglesia, a los de la iglesia en Jerusalén, en el capítulo 1, les escribe: hermanos. Quiero decirle que los cristianos de la iglesia en Jerusalén estaban siendo brutalmente perseguidos, Y el apóstol Santiago les escribe y les dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿qué? En diferentes pruebas. ¿Quién se goza en medio de la prueba? Solamente los que conocen a Dios. Solamente los que entienden la soberanía de Dios. Solamente los que están en comunión íntima con Dios. Solamente los que están fortalecidos en el Señor podemos experimentar gozo en medio de la prueba. ¿Amén? ¿Amén sí o amén no? Versículo 10, entonces dice Pablo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Otra versión dice: por mi profundo amor a Cristo, me voy a gozar en las debilidades, en la debilidad de esta enfermedad o de este aguijón. Y luego sigue diciendo, se gozaba en la debilidad, número 1. Número 2, me gozo en afrentas. Y cuando leemos así de simple, pues a veces no nos viene el verdadero sentido del versículo. Pero cuando vamos y estudiamos el significado de cada una de las palabras, entonces podemos entender el corazón de Pablo. Acuérdese de esto: Pablo había rogado al Señor que ese aguijón se lo quitara. Y el Señor le dijo: mira, no te lo voy a quitar, pero en lugar de quitarte el aguijón, te voy a dar mi gracia. Así que si usted está sufriendo por algún dolor, que la gracia de Dios nos sostenga, ¿sí? Y luego él dice: me gozo en debilidades, 1, me gozo en afrentas. La afrenta se traduce ofensa. ¿Alguna ocasión lo han ofendido? Es más, posiblemente venías en el camino y quizá tu esposo te ofendió, mujer, o tú ofendiste a tu esposo. O quizá tus hijos te ofendieron, diciéndote: ya no te quiero, papá. ¿Verdad? Eso quiere decir la afrenta. Y Pablo se gozaba en afrentas, que significa ofensa, pero también significa agravio, injurias. Afrenta también significa insultos. ¿Alguna ocasión lo han insultado? ¿Te han insultado alguna ocasión? ¿A cuántos los han insultado? Levanten la mano.
para verlos ahí? Bastantes. Yo creo que aquí no hay ninguna persona que en alguna ocasión por alguna situación lo hayan insultado. Yo creo que no, a todos de una u otra manera, quizás hasta por error nos han insultado. Pero la siguiente pregunta es interesante también. ¿A cuántos nosotros hemos insultado? Ya no levantaron la mano. Es que también nosotros podemos insultar a las personas. Pero Pablo se gozaba en los insultos. Oiga, ¿entendía Pablo la soberanía de Dios, sí o no? Muy bien. Y le digo lo siguiente, el Espíritu Santo que moraba en el corazón de Pablo es el mismo Espíritu Santo que usted y yo tenemos morando en nuestro corazón. La pregunta es, ¿por qué a nosotros sí nos ofenden los insultos? También la palabra afrenta se traduce deshonra. Y sabe que a Pablo en su ministerio lo maldijeron, lo insultaron, se burlaron de él, lo persiguieron. A Pablo le decían que él predicaba por dinero. Incluso a Pablo le dijeron que él predicaba herejías. Pero ¿saben lo que dice Pablo? Dice que él se gozaba en las afrentas, en los insultos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 24, él decía, de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios sobre mí. Oiga, de veras que Pablo entendía perfectamente la soberanía de Dios y la gracia de Dios, porque la gracia de Dios lo hacía a Pablo gozarse en medio de los insultos. Por lo tanto, con toda autoridad, él escribió a los Corintios en el capítulo 6, en la primera carta, y les dijo, ¿por qué cuando algunos de ustedes tienen algún pleito con alguien se atreven a ir a los tribunales paganos? ¿Sabe lo que estaban haciendo los cristianos de la iglesia en Corinto en el capítulo 1, capítulo 6, todo el capítulo 6? ¿Sabe lo que estaban haciendo los cristianos de la iglesia en Corinto? Se estaban demandando en las cortes de los mundanos porque habían recibido insultos, agravios. Y como Pablo se gozaba en medio de los insultos y de ninguna cosa hacía caso, pues Pablo tenía autoridad para escribirles. Aparte de la autoridad apostólica que le había sido delegada, tenía una autoridad moral para poderles llamar la atención a los corintios. Les dice, ¿acaso ustedes tienen que ir a los tribunales cuando hay algún pleito? ¿Se atreven a ir a los tribunales paganos? Les digo esto, dice Pablo, para vergüenza se los digo, tan mal están las cosas entre ustedes que no hay ningún sabio que pueda ayudarles a ustedes a resolver los problemas entre los creyentes. ¿No sería mejor que sufrieran el agravio, que se traduce insulto o afrenta? Eran tremendos los corintios, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted lee el capítulo 6 y se va a dar cuenta por qué se andaban persiguiendo ahí en los tribunales. Así que Pablo se goza en las afrentas, en los insultos. La pregunta es para nosotros, porque estamos aprendiendo de la inspiración de Pablo al escribir a los corintios, estamos aprendiendo a ver cómo Pablo reconocía la soberanía de Dios. Y el ejemplo de Pablo nos debe de dar luz a nuestra vida. Si él se gozaba en los insultos, ¿qué nos hace a nosotros ponernos a pelear cuando alguien nos insulta? ¿Por qué mejor no hacemos lo que dice Pablo? De ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso. Una ocasión alguien me dijo, tú no eres pastor. De ninguna cosa hago caso. Para ti no seré pastor. Pero resulta que yo no escogí ser pastor. Dios me estableció como pastor. Y si para ti no soy pastor, bueno, pues de ninguna cosa hago caso. Otra ocasión alguien me dijo, yo no estoy de acuerdo en que usted sea el pastor de casa de oración. Bueno, pues de ninguna cosa hago caso.
Si tú no estás de acuerdo en que yo sea el pastor, le dije yo, pues tú puedes hacer dos cosas. Una, busca otra iglesia. O pon tu iglesia. Y yo lo que dije, de ninguna cosa hago caso. Mire, nos evitaríamos muchos problemas si pensamos como Pablo, que decía, de ninguna cosa hago caso con tal de que termine la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios en mí. Así que tanto Pablo se gozaba en los insultos, en tanto Pablo se gozaba, mejor dicho, de los insultos, los creyentes de hoy nos peleamos y mucho peor, hay quienes se demandan ante una corte y la base de la demanda, dicen ellos, es que dañaste mi reputación y mi nombre. Y se demandan en una corte. Versículo 10, entonces dice Pablo, por amor a Cristo. ¿Cuántos aman a Cristo? Oiga, con el tremendo sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no solamente debemos amarlo, debemos adorarlo. Yo les decía ayer a los alumnos que tenemos en la clase de los sábados, les decía, es que cuando entendemos la gracia de Dios en nosotros, cuando entendemos el sacrificio único, perfecto, soberano que Jesús hizo en la cruz del Calvario, deberíamos de andar de rodillas todos los días. Y no estoy hablando en un sentido literal. Estoy hablando de una actitud humilde de todos los días, mis hermanos, porque ya lo dije, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y cuando nos falta la humildad, el Señor se encarga de mandarnos un aguijón. ¿Para qué? Pues para que nos gocemos en las debilidades, por amor a Cristo. Y luego dice, por amor a Cristo, me gozo en las necesidades. Mientras Pablo se gozaba en las necesidades, los creyentes de hoy renegamos y nos quejamos. De esos no hay aquí, ¿verdad que no? Digan que no, aunque sea por fe. Me gozo en las persecuciones. Oiga, Pablo se gozaba en las debilidades, se gozaba en los insultos, se gozaba en medio de la necesidad y se gozaba en las persecuciones. Ahora, quiero decirle que las persecuciones de aquel tiempo, o en las persecuciones de aquel tiempo, iba de por medio la vida misma de un cristiano, Iba de por medio la vida misma. Y cuando agarraban a uno de esos cristianos, los metían, el mismo Pablo se encargaba no solamente de azotarlos, golpearlos, maltratarlos, algunos hasta los asesinaba. Algunos otros los encarcelaban y los metían, no en una cárcel como las cárceles del día de hoy. Las cárceles del día de hoy no se comparan a las cárceles de aquel tiempo. En aquel tiempo eran calabozos fríos, helados, malolientes. En las cárceles de hoy les ponen televisión, les dan hasta un uniforme anaranjado, les dan de comer a sus horas y les ponen una cancha de básquetbol, les ponen una biblioteca. Nosotros hemos mandado a las prisiones de aquí, hemos mandado mensajes, les dan oportunidad de oír mensajes de la palabra del Señor. Las cárceles de aquel tiempo eran calabozos, mis hermanos. ¿Se acuerda cuando la Biblia habla en el libro de los Hechos que Pablo anda predicando el evangelio y andaba por ahí una mujer que tenía un espíritu de adivinación y decía, esos hombres verdaderamente son hijos de Dios, son siervos del Dios Altísimo? Y dice la Biblia que Pablo, porque esta mujer todos los días insistía y iba ahí con ellos y daba testimonio de que Pablo y Silas eran verdaderos siervos del Señor. Y entonces una ocasión Pablo, yo creo que andaba indispuesto, y volteó y le dijo, en el nombre de Jesús, que ese espíritu de adivinación salga de ti. ¿Y sabe qué sucedió? Esa mujer fue libre, porque hay poder en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo?
Dale ese aplauso fuerte de alabanza a nuestro Rey y Señor. Porque así es. Así es. Y resulta que toman a Pablo y a Silas por haber hecho libre de ese espíritu de adivinación a esta mujer. Los agarran, los azotan brutalmente. Los meten a un calabozo, al calabozo de más adentro. Amarraron sus pies al cepo, que eran unas columnas así donde los amarraban para que los presos no se salieran. Y oiga, en medio de todo ese sufrimiento que estaba experimentando Pablo y Silas, porque los azotaron, lo menos que ellos, a mí me impresiona y me sorprende lo que estos dos hombres hicieron. Dice que en la medianoche, ¿qué empezaron a hacer Pablo y Silas? ¿A quejarse? Dice en la Biblia que empezaron a cantar himnos al Señor. Empezaron a entonar alabanzas a Dios. En otras palabras, Pablo estaba haciendo lo que él mismo escribía. Por eso tenía autoridad, no solamente autoridad apostólica, tenía autoridad moral y tenía autoridad espiritual. Él podía decirle a la gente: yo me gozo en las afrentas, yo me gozo en las debilidades, yo me gozo en las necesidades, yo me gozo en las persecuciones porque he sido perseguido. Y así como yo fui un perseguidor de la iglesia, me han perseguido a mí, pero me gozo en las persecuciones. Y entonces Pablo empezaba a cantar alabanzas al Señor después de haber sido azotado. Oiga, qué tremendo testimonio del apóstol Pablo. Y dice la Biblia que los presos los oían. Y de repente, ¿qué sucedió? Vino un terremoto. Y la cárcel se sacudió y las cadenas de los presos se soltaron. Porque sabe que cuando nos gozamos en medio de las debilidades, en medio de las afrentas, cuando reconocemos el poder de Dios, las cadenas son rotas, mis hermanos. Por eso hay que gozarnos con el Señor. Por eso hay que amar a Jesús. Por eso hay que proclamar el poder de Jesús. Porque las cadenas se rompen. Y esto no es algo que yo estoy inventando, esto es algo que está en la Biblia, mis hermanos. Dice Pablo entonces: me gozo en persecuciones, me gozo en angustias. Pablo sí reconocía la soberanía de Dios, tenía un entendimiento muy claro de la soberanía de Dios. Pablo no era un hombre que podía decir: yo creo que ya me le escapé de la mano a Dios. Mira la situación, soy un siervo de Dios, soy un predicador del Señor por gracia. Y mira nomás en la situación en la que me encuentro, porque a veces así somos los cristianos de hoy. Empezamos a padecer algo de sufrimiento y luego vamos con el Señor y le decimos: ¿por qué, Señor, estoy en esta situación? ¿Por qué mejor no metes a aquel hermano en esta situación? ¿Por qué a mí, Señor, y a aquel no? Dios no tiene hijos predilectos, mis hermanos. Siempre hay un propósito en Dios, porque es un Dios de propósito. Y había un propósito con Pablo. Por eso él se gozaba en las persecuciones. Y luego dice ahí: me gozo en angustias. ¿Por qué se gozaba? Porque había amor por Cristo. Amaba profundamente a Cristo. Es la manera como usted y yo necesitamos amar de una manera profunda a Cristo, nuestro Señor y Salvador, al que nos quitó la culpa, al que nos liberó de la condenación eterna, aquel que fue nuestro sustituto. A ese Jesús hay que adorarlo, en ese poder hay que gloriarnos, mis hermanos, para que entonces podamos gozarnos en las angustias. La palabra angustia se traduce padecimiento, se traduce congoja, tormento, dolor del corazón, pero también angustia se traduce desolación. Y desolación significa estar solo. Pero la Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré, dice el Señor, para que no estés solo. Amén. Dale ese aplauso fuerte de alabanza al Señor. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré para que no estés solo.
He aquí, dice el Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si quizá el día de hoy te sientes solo, porque a lo mejor te dejó el esposo, te dejaron los hijos, te dejaron los amigos, aún los hermanos de la congregación quizá te dejaron solo. Dios no nos deja solos, Él estará siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Me gozo en angustias, dice Pablo. Me gozo cuando estoy solo. ¿Qué hacemos o cómo reaccionamos cuando hay algo que nos angustia, mis hermanos? Buena pregunta para meditar en ella. Porque hay quienes nos desesperamos, renegamos hasta de la vida. Oiga, Jonás recibe una instrucción de Dios: ve y predica a Nínive, una nación pecadora. Pero esa nación pecadora recibe la gracia de Dios. Dios les estaba dando la oportunidad de arrepentimiento. Y levanta al tremendo de Jonás y le dice: ve y predica un mensaje de arrepentimiento. Y todo Nínive se arrepintió. Un rey, el rey asirio, que era un rey malo, perverso, despiadado, cruel, asesinaba a sus enemigos, les cortaba los dedos, les cortaba la nariz, les cortaba la cabeza, ponía antorchas humanas. Era un rey cruel. Ese rey recibió la gracia de Dios. Todo Nínive se arrepintió, mandó por decreto, mandó que todos entraran en ayuno, que se pusieran de luto. Y esa acción de humillación movió la mano de Dios para que todo Nínive se arrepintiera y pudieran ver y recibir este mensaje de arrepentimiento. Y el tremendo de Jonás se enojó. ¿Y sabe cómo manifestó Jonás su enojo? Haciéndole a Dios una oración muy arriesgada. Y le dijo: quítame la vida, Señor. Y no se lo dijo una sola vez, se lo dijo 3 veces. Yo sé que tú eres un Dios grande en misericordia, mejor quítame la vida. Oiga, qué arriesgada la oración, ¿eh? ¿Qué hacemos y cómo reaccionamos cuando estamos en alguna angustia, mis hermanos? Cuando tenemos algún problema. ¿Nos quejamos, le gritamos a Dios o nos gozamos? ¿Cuántos se gozan en medio de las angustias? No todos. Hay que gozarnos, hermanos. En eso consiste la vida cristiana. La vida cristiana no es un jardín de rosas solamente, como algunos predican. Tienes que ser feliz. Tienes que ser campeón en medio de las situaciones. Tienes que ser prosperado, pero todo tiene que ver con material. Todos asuntos materiales. ¿Y el sufrimiento dónde lo dejan? Y la angustia, yo lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir. ¿Cómo vamos a conocer a un Dios grande en misericordia si no sufrimos? ¿Cómo vamos a conocer ese Dios que tiene poder para sanar la enfermedad si no nos enfermamos? ¿Cómo vamos a conocer ese Padre de misericordia y Dios de toda consolación si no hay alguna aflicción en nuestro corazón que nos lleve al lamento y a la congoja? ¿Cómo lo vamos a conocer? Es solamente a través del sufrimiento. Entonces dice Pablo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántas veces oró Pablo al Señor que le fuera quitado el aguijón? 3 veces. ¿Sabe usted cuántas veces oró Jesús en el huerto de Getsemaní que le fuera quitada la copa de sufrimiento que estaba experimentando? ¿Sabe usted cuántas veces oró Jesús? 3 veces. No es ninguna casualidad. El Hijo de Dios. Venga conmigo al pasaje de Mateo capítulo 14 y vamos a rescatar algo interesante de este episodio en la vida de Jesús. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas orando por tu necesidad. Y aparentemente tú dices: Dios no ha respondido mi petición. A lo mejor el Señor ya te respondió, pero no te respondió conforme a lo que tú deseas en tu corazón.
pero Dios siempre responde. Mire lo que dice ahí Marcos capítulo 14, versículo 33. ¿Qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y qué dije? Lo hice a propósito para ver si están aquí conmigo. Vamos a Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 14, versículo 33. ¿Estamos ahí? Dice, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estaban todos en el huerto de Getsemaní. Esta escena se desarrolla ahí en el huerto de Getsemaní. Getsemaní significa o se traduce un lugar de presión, de mucha presión. Ahí llegó Jesús, estaba a punto de ir a la cruz. De ahí venía el traicionero, venían los soldados, a los cuales el tremendo de Judas había hecho un acuerdo con ellos. Venían los soldados y Jesús se iba a encaminar a la cruz. Más o menos esa es la escena que se da en esta situación. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estaban los demás discípulos. Pero hay ocasiones cuando hay situaciones en nuestra vida que debemos de tomar a la gente cercana que tenemos junto a nosotros para que nos apoyen en nuestros tiempos de aflicción y de dolor a través de las oraciones. Dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó ¿a qué? ¿A qué? A entristecerse. Cuando usted piensa en esta palabra entristecerse, ¿cómo lo puede usted traducir? ¿Cómo? Desanimarse. Dice que comenzó a entristecerse, quebrantarse. Miren lo que dice la traducción, literal de esta palabra entristecerse. Significa entristecerse. Se traduce asombro, espanto y congoja. Entonces toma sentido el versículo. Comenzó a asombrarse, comenzó a espantarse, comenzó a congojarse y añade otro verbo, y angustiarse, que se traduce literalmente tener la experiencia de un sentimiento de terror y aflicción profunda. Oiga, dice entonces ahí, dice que Jesús empezó a entristecerse, empezó a sentir asombro, espanto, angustiarse, empezó a experimentar un sentimiento de terror y de aflicción. Ese sentimiento de terror y de aflicción lo tuvo Jesús ante la terrible ira de Dios que sería descargada sobre él por causa del pecado de la humanidad. Si usted fuera sentenciado a la silla eléctrica y le quedan 5 minutos de vida, ¿cuál cree usted que pudiera empezar a ser su experiencia aquí en el alma, aquí en el corazón? No es el mismo sentimiento que pudo experimentar Jesús, porque le esperaba la muerte. Pero ya había un plan, ya había un propósito de Dios perfecto. Dios diseñó un plan perfecto y Jesús lo sabía. No tomó por sorpresa a Jesús nada, ¿sí? Pero en su humanidad, porque Jesús fue divino, pero también fue humano. Divino y humano. En su humanidad empezó a sentir asombro y espanto, porque la ira de Dios por causa del pecado de toda la humanidad iba a ser descargada sobre la humanidad de Jesús. No fue una casualidad. Versículo 34. Y les dijo: mi alma está muy triste. ¿Qué hay en el alma? En el alma están los sentimientos, están las emociones y ahí está la voluntad también. Sus sentimientos, sus emociones, su voluntad estaba muy triste hasta la muerte. Pero les dijo el Señor: quedaos aquí y velad, manténganse en una actitud vigilante. Primera oración de Jesús:
¿Cuántas veces oró Jesús que le fuera quitada esa copa de sufrimiento? 3 veces. Primera oración, versículo 35. Yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró. ¿Qué fue lo que oró? Que si fuese posible pasase de él aquella hora, porque estaba sufriendo. Y su oración, me imagino, no hay detalle, porque nomás dice que oró. Pero yo me puedo imaginar que el Señor empezó a clamar al Padre: Señor, ya que pase esta hora, estoy sufriendo, me siento terriblemente angustiado, mi alma está muy triste. Yo creo que esto salió del corazón del Maestro Jesús, en su humanidad. Segunda oración, versículo 36. Y decía: Abba, Padre. Este término Abba es un término arameo que equivale a decir, ¿cómo? ¿Alguien sabe? Papito. Oiga, tan tremendo era el dolor que sentía Jesús, que de lo más profundo de su corazón dijo: papito. Yo estoy solamente tratando un poquito quizá de ponerme en las sandalias del Maestro, pero no logramos. Era un sufrimiento muy profundo. Como yo me acuerdo cuando disciplinaba a mis hijos, yo les decía: te ganaste la disciplina porque me pediste a gritos sabiduría. Y la Biblia dice en Proverbios 29:15 que la vara y la corrección dan sabiduría. Y te ganaste 3. ¿Sí? Me decían: no, papito, no, papito, no. Me decían que no, ¿verdad? Pero les daba la disciplina, ¿verdad? Entonces Jesús usa este término para decirle al Padre: papito, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Jesús conocía el poder soberano de Dios. Él sabía perfectamente que Él era el creador de todas las cosas, del universo, de todo lo que hay en este mundo, en este planeta. Porque dice la Biblia que todo fue creado por medio de Él y para Él. Para que en todo Jesús tenga la preeminencia. Todo fue creado por el Padre. Pero Jesús lo sabía y Jesús le dijo: todas las cosas son posibles para ti. Por lo tanto, aparta de mí esta copa, hablando de una copa de sufrimiento. Acuérdese, la ira de Dios iba a ser descargada sobre Jesús por causa del pecado de toda la humanidad. Y Jesús en su humanidad estaba sufriendo. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Segunda oración, esta es la segunda oración. Tercera oración, versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo: ¿a quiénes? A Pedro, Jacobo y a Juan. ¿Cómo estaban Pedro y Jacobo y Juan? Dormidos, como está la iglesia de hoy. Muchos en la iglesia de hoy están dormidos. Mientras este mundo se está convulsionando en medio de tanto pecado, en medio de tanta filosofía, en medio de tanta falsa doctrina, los cristianos estamos dormidos, como estaban Pedro, Jacobo y Juan. No pudieron ellos discernir el dolor que Jesús estaba experimentando en su humanidad. No les importó. Su cansancio que quizá habían tenido por las tareas arduas que estaban desarrollando, los llevó a caer dormidos. Yo creo que ellos empezaron a ver la angustia y el dolor, lo que Jesús les pudo transmitir a través de su carga que estaba experimentando, porque les dijo: mi alma está muy triste. Tomen un tiempo para velar conmigo, quédense ahí y manténganse en una actitud vigilante. Y se durmieron. Y vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿Cuál fue el propósito del sufrimiento de Jesús? ¿Alguien lo sabe? ¿Usted cree que el Padre Celestial,
hubiera deseado en su corazón el sufrimiento tan brutal que sufrió Jesús? ¿Usted cree que era el deseo del Padre? Y por ese deseo del Padre le dijo a Jesús: tienes que ir, mira, era el deseo del Padre, no en sí mismo era el deseo, pero era el propósito del Padre que el Hijo sufriera. Y sufriera de la manera que sufrió. Dicen los comentaristas que la película de la Pasión de Jesús se quedó muy cortita en comparación con el verdadero sufrimiento que experimentó Jesús. Casi lo mataron. Usted y yo podemos solamente mencionar que Jesús fue azotado. Usted y yo solamente podemos un poco poder mencionar y decirle, le enterraron una corona, le pusieron una corona de espinas en su cabeza, le enterraron una lanza en su costado, y luego estando ahí en la cruz, algunos se acercaron a darle vinagre, porque el vinagre era el vinagre podía mitigar el dolor. Ese efecto es el que hace el vinagre. Y dice la Biblia que Jesús rechazó ese vinagre porque Jesús quería experimentar todo el sufrimiento. Todo el sufrimiento era necesario para Jesús. Él no dijo: yo voy a mitigar a través del vinagre el dolor. Yo quiero el dolor de la cruz, porque a través de ese dolor de la cruz es que la humanidad va a ser liberada de la condenación eterna. Es que la humanidad va a ser quitada de todo pecado. Por eso voy a sufrir completamente la cruz, y no hay nada, absolutamente nada, que pueda mitigar este dolor. Y Jesús sufrió la cruz, sufrió el dolor de la cruz por amor a ti y por amor a mí, mis hermanos. Lo menos que podemos hacer es decirle al Señor: Señor, me voy a gozar en afrentas, me voy a gozar en persecuciones, porque te amo, Jesús. Un poquito de sufrimiento para nosotros y ya nos estamos deshaciendo. ¿Pablo sufrió? Sí, pero sufrió con un propósito. ¿Jesús sufrió? Sí, sufrió con un propósito. Y el propósito era necesario el sufrimiento del Hijo de Dios para la redención de la humanidad. Pregunta: estamos hablando de la oración y de la soberanía de Dios. ¿Respondió el Padre la oración de Jesús, sí o no? ¿Sí o no? Sí la respondió, y la respondió de acuerdo a no al deseo de Jesús, porque el deseo de Jesús en su humanidad fue: si es posible, pase de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Que se haga tu voluntad, Señor. ¿Sí? Entonces, el Padre respondió la oración del Hijo. El Padre sí respondió, pero no respondió de acuerdo a lo que el Hijo pidió, sino de acuerdo al propósito de Dios. ¿Responde Dios nuestras oraciones? Sí, pero a veces no nos responde de acuerdo a nuestro deseo, sino conforme a su propósito. Y eso se llama, ¿sabe cómo? Soberanía de Dios. Notemos pues cómo tanto Pablo como Jesús recibieron respuesta a sus oraciones. No fue de acuerdo al deseo de su corazón, pero a ambos se les fue concedida la gracia de Dios para soportar el sufrimiento. Dios tenía el poder para sanar a Pablo y para quitarle la copa de sufrimiento a Jesús. Sí lo tenía y lo sigue teniendo, pero Jesús le dijo al Padre: Padre, yo sé que todas las cosas son posibles para ti. Si es tu voluntad, quita de mí esta copa de sufrimiento, pero no se haga como yo quiero, sino como lo que tú quieres y conforme a tu propósito. Y finalmente se cumplió el propósito de Dios, porque ahora usted y yo estamos aquí, mis hermanos. Dale fuerte ese aplauso al Señor y alábalo. ¿Por qué Dios permitió el sufrimiento de Jesús y de Pablo? ¿Cuál pudiera ser la respuesta? Una respuesta simple es: porque Él es soberano. No hay ninguna profundidad teológica. La respuesta más simple y más sencilla es: ¿por qué Dios permitió el sufrimiento de Pablo y el sufrimiento del mismo Hijo de Dios? Porque Dios es soberano y porque Dios siempre tiene un propósito.
¿Por qué Dios permite el sufrimiento en tu vida? Porque Dios es soberano y siempre tiene un propósito para nosotros. Si Jesús no hubiera experimentado el sufrimiento de la cruz, mis hermanos, no hubiera habido redención de la humanidad. Si Jesús no hubiera derramado su sangre, no habría cristianismo, porque sin derramamiento de sangre no hay cristianismo. Si Jesús no hubiera resucitado al tercer día, no hubiera habido cristianismo, y usted y yo seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, mis hermanos. Esa es la verdad. Pero Jesús sufrió, derramó su sangre en la cruz del Calvario, y ahora usted y yo estamos aquí para la gloria y la honra de nuestro Dios. Yo no sé si usted sabía, pero el deseo de Dios es que el deseo de Dios como Padre es que sus hijos vayamos recibiendo cada día formación cristiana, formación del carácter de Cristo en nosotros. Pero resulta que hay ocasiones en que para que recibamos esa formación en nuestra vida cristiana y el desarrollo de un carácter conforme al carácter de Jesús, se requiere el sufrimiento. En otras palabras, se requieren los aguijones en nuestra carne. ¿Se requiere qué? De un aguijón. Pero siempre Dios cumplirá su propósito en nosotros, porque así lo establece el salmista en el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Diga conmigo esta oración que hizo el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y siempre que te encuentres en alguna situación adversa, siempre recita este versículo, Salmo 138, versículo 8. Yo sé que en medio de esta angustia, en medio de este sufrimiento, en medio de esta necesidad, en medio de estos insultos, en medio de esta adversidad que estoy experimentando, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén.